El ser humano es una criatura de extremos, ¿no? Completamente. Por un lado, somos capaces de crear lazos increíblemente profundos. La amistad, el amor, la cooperación. Sí. Pero claro, por otro lado está la otra cara de la moneda. La agresión, el conflicto, la defensa a ultranza de lo nuestro. La otra fuerza, sí. Hoy vamos a intentar entender qué demonios pasa en nuestro cuerpo para que naveguemos entre esos dos polos. Tenemos delante un análisis fascinante sobre la base hormonal de nuestro comportamiento social. La misión de hoy es desentrañar la química que nos une y la que a veces nos separa, desde una perspectiva puramente biológica. El marco que se nos propone es muy útil para empezar, la verdad. Divide la conducta social en dos grandes fuerzas que tiran en direcciones opuestas. Afiliación y agresión. Exacto. Por un lado, la afiliación, que es todo aquello que nos acerca, y por otro, la agresión, que nos aleja. Pero lo más interesante que vamos a ver es que no es un interruptor de encendido o apagado. No es tan simple. Para nada. Es un sistema increíblemente dinámico, donde el entorno y la experiencia personal reajustan constantemente los potenciómetros de nuestra química interna. Vale, pues antes de meternos de lleno en hormonas, empecemos por lo más básico. De acuerdo. El material define la conducta social como interacciones que en el fondo buscan un beneficio. Suena un poco frío, ¿no? Suena un poco frío, pero tiene todo el sentido evolutivo del mundo. A ver, explícanos eso. Pues, desde un punto de vista evolutivo, vivir en grupo es un constante balance. Un balance de costes y beneficios. Vale. Los beneficios son bastante claros. 4 pares de ojos ven mejor a un depredador que uno solo. Es más fácil encontrar comida, defenderla y, por supuesto... Hay más oportunidades para aparearse. Justo. Es una ventaja de supervivencia clarísima. Pero siempre hay un pero. Claro. Vivir en comunidad tiene un precio. La fuente señala los costes evidentes. Las enfermedades se transmiten con más facilidad, tienes que competir por los mismos recursos con tus vecinos. Y ser un grupo grande también te hace más visible. Exacto, paradójicamente. Un grupo grande es un blanco más visible para los depredadores. Y de ese equilibrio tan delicado, de lo que se gana y se pierde, nace todo lo que vamos a discutir hoy. Entendido el marco. Vayamos entonces a la química que fomenta lo primero, la unión, la afiliación. Y aquí la gran protagonista parece ser la oxitocina. La conocemos como la hormona del amor, pero su papel es mucho más amplio, ¿verdad? Muchísimo más. Está implicada en la conducta sexual, en el vínculo entre padres y crías e incluso en lo que se conoce como grooming. El acicalamiento social. Eso es, ese gesto de cuidado mutuo tan común en primates que en el fondo lo que hace es reforzar los lazos del grupo. El análisis trae un ejemplo que me parece espectacular para entender esto. Los topos de las praderas. Es que es un ejemplo de libro, buenísimo. Cuéntalo. A ver, existen 2 tipos. Unos son monógamos, o sea, forman parejas estables para toda la vida, y otros son polígamos. Vale. Lo fascinante es que la diferencia clave no está solo en la cantidad de oxitocina que tienen, Sí. sino en sus cerebros. Como que en sus cerebros. Los topos monógamos tienen una densidad mucho mayor de receptores de oxitocina en áreas cerebrales que son clave para la recompensa y el vínculo. ¿Por ejemplo? Pues la corteza prelímbica o el núcleo accumbens. O sea que no se trata de tener más gasolina, que sería la hormona, No, sino de tener un motor mucho más sensible y preparado para usarla. exactamente. Eso es un matiz brutal, porque implica que la biología del vínculo no es solo química flotando por ahí, sino la propia estructura del cerebro que está como predispuesta a conectar. Justo. No solo importa la señal, sino la capacidad del sistema para recibirla. Es una lección fundamental. Un momento, porque aquí la cosa se complica. Yo siempre asocio la corticosterona con el estrés, con la respuesta de lucha o huida. Es lo normal. Pero el análisis dice que en estos mismos topos, su efecto varía según el sexo. ¿Me estás diciendo que una hormona del estrés puede ayudar a formar pareja? Me parece contradictorio. Pues así es. En las hembras, un aumento de cortisortona, de estrés, dificulta o inhibe la formación del vínculo de pareja. Lógico. Pero en los machos, un nivel moderado de esta hormona puede llegar a facilitarlo. Es un ejemplo perfecto de cómo una misma molécula puede tener efectos opuestos. Qué fuerte. Depende del sistema nervioso sobre el que actúa, que en este caso, pues, está diferenciado por sexo. Es increíble. Y hay más actores en este cóctel químico de la unión. Sí, se añade otra pieza clave al puzzle.
Los opioides endógenos. Nuestras morfinas naturales, digamos. Eso es. Sus niveles aumentan con el contacto social y median esa sensación de confort, de bienestar. El ejemplo que se da es muy visual. A ver, Si administras opioides a pollos jóvenes, tienden a cerrar los ojos. se duermen. No, no es que se duerman. Es una señal de calma, de seguridad. El contacto social nos recompensa a un nivel químico muy profundo. Vale, si trasladamos todo esto a los humanos, ¿funciona igual? ¿La oxitocina nos hace más confiados, más sociables? En esencia, sí. La oxitocina en humanos parece potenciar la confianza y la sensación subjetiva de seguridad. Ajá. Y uno de los hallazgos más curiosos es que agudiza la memoria para las caras, pero no para objetos inanimados. Vaya. Es como si estuviera diseñada específicamente para potenciar nuestro software social. La interacción con otros actúa como un verdadero amortiguador biológico frente al estrés. Hay un estudio que se destaca en el material que es muy revelador sobre esto, ¿Sí? el de la administración intranasal de oxitocina a hombres. Es un estudio muy helenano que sí. A un grupo de hombres en una relación estable se les administró oxitocina por vía intranasal. El resultado fue que empezaron a percibir la cara de sus parejas como más atractiva. ¿Y la de otras mujeres? Su percepción de otras mujeres, conocidas o desconocidas, no cambió en absoluto. Es como si la hormona pusiera un filtro de Instagram solo para la persona con la que tienes un vínculo. Es una buena analogía, sí. Y lo más importante es que esta mayor atracción se correlacionó con una mayor activación en el circuito de recompensa del cerebro. El núcleo accumbens, otra vez. El mismo. La oxitocina no crea el vínculo de la nada, pero parece resaltar el valor y la recompensa de los vínculos que ya existen. Y a nivel cerebral, el análisis muestra que el amor romántico y el maternal comparten circuitos. Sí, zonas como el núcleo caudado y el putamen, que, no por casualidad, tienen muchísimos receptores de oxitocina y vasopresina. Aunque cada tipo de amor también activa sus áreas específicas. Claro, lo que nos dice que la naturaleza es eficiente. Reutiliza y adapta circuitos neuronales que originalmente servían para el cuidado parental y los aplica a otros tipos de vínculos afectivos, como el de pareja. Vale, entonces tenemos un cóctel químico bastante sofisticado para el apego, el cuidado, la confianza. Pero todos sabemos que la vida social no siempre es así. A veces, ese mismo impulso de proteger lo nuestro se convierte en algo mucho más oscuro. ¿Sí? ¿Qué pasa en el cerebro cuando el interruptor cambia de unir a defender o directamente a atacar? Ahí entramos en la otra cara de la moneda, la agresión. Y los circuitos neuronales implicados son en gran medida distintos. El principal mediador aquí cambia y entran en juego los andrógenos. Con la testosterona como el actor más famoso. El más famoso, sí. Siempre se dice la testosterona causa agresividad, pero imagino que es mucho más complicado que eso. Muchísimo más. La evidencia que se presenta es sobre todo correlacional, pero es muy potente. A ver, la agresividad aumenta en la pubertad. Justo con el pico de andrógenos. Exacto. En muchos animales, la agresividad tiene ciclos estacionales que van en paralelo a los de la testosterona. Y, por supuesto, las diferencias de sexo en la agresividad son evidentes en muchísimas especies. La gran pregunta es ¿por qué? Claro, ¿se debe a las hormonas actuando en el momento o a cómo esas hormonas moldearon el cerebro durante el desarrollo? La respuesta probablemente es una combinación de ambas cosas y del entorno. Y así como en la afiliación teníamos a la oxitocina y la vasopresina, aquí la vasopresina, la ABP, también parece jugar un papel, pero en su vertiente más agresiva. Efectivamente, la arginina vasopresina se asocia con la agresión más impulsiva, más reactiva. Y de nuevo, las diferencias de sexo son fascinantes. Cuenta. En un estudio, la administración intranasal de AVP en hombres provocó que mostraran expresiones faciales más agresivas al ver caras de desconocidos. ¿Y en las mujeres? Pues aquí viene lo sorprendente. En las mujeres, la misma molécula generó patrones de afiliación, una respuesta más amistosa. No me digas. Eso sí, también aumentó su respuesta de ansiedad. Es la misma llave, pero abre puertas completamente distintas dependiendo del cerebro. Eso es fundamental. Entonces, volviendo a la testosterona, ¿tenerla alta te convierte en una persona agresiva? No necesariamente. El material subraya un matiz crucial. Un nivel alto de testosterona parece ser necesario para muchos tipos de agresión, pero Pero no es suficiente para causarla. no es suficiente. No es una relación de causa-efecto simple. De hecho, la relación es bidireccional. O sea que no es una calle de un solo sentido.
La agresión también afecta a la testosterona. Exacto. Un acto de agresión exitoso, ganar una pelea, puede aumentar los niveles de testosterona. Es un círculo de retroalimentación. Entiendo. Piensa en el estereotipo del directivo agresivo que cierra un gran negocio. Esa victoria química le puede hacer aún más competitivo para el siguiente reto. La realidad es compleja. Influye la sensibilidad de los receptores, la experiencia previa, el contexto social. Aquí es donde todo se conecta, me parece. No es solo la biología interna, sino cómo el mundo exterior, la experiencia, modifica esa biología en tiempo real. Precisamente. Y para explicarlo se presenta un modelo muy interesante, la hipótesis del reto. ¿En qué consiste? Propone que los niveles de andrógenos no son estables. Se elevan en un macho cuando es desafiado por otro, sobre todo si hay algo importante en juego, como el acceso a una pareja. Es un mecanismo adaptativo que prepara al organismo para un posible conflicto, pero solo cuando es necesario. El entorno está afinando nuestra fisiología constantemente. Todo el tiempo. Y también se describe el fenómeno opuesto, lo que le pasa al que pierde, la derrota social condicionada. Es un fenómeno muy estudiado en animales. Un individuo que pierde una pelea es mucho más propenso a volver a perder en el futuro. Empieza a mostrar conductas de sumisión y sufre un cambio fisiológico muy claro. ¿Cuál? Aumenta la actividad de su eje de estrés, el eje HPA, y de forma crucial sus niveles de testosterona caen en picado. Perder una pelea literalmente te cambia por dentro. Y cuando intentamos aplicar esto a los humanos, por ejemplo en los deportes, la cosa se vuelve un lío, ¿no? Se vuelve un lío, sí. No es tan simple como el que gana sube la testosterona y el que pierde la baja. No, es más complejo. La hipótesis de partida es esa, pero los resultados están llenos de matices. Por ejemplo, ganar en un juego de puro azar como la lotería no parece afectar a la testosterona. Tiene que haber una percepción de mérito, de habilidad. Eso parece. Además, el propio estrés físico de una competición muy intensa puede reducir los andrógenos incluso en los ganadores. El factor más consistente parece ser el estado de ánimo. Ah. Sentirte bien, eufórica por el resultado, sí se relaciona con un aumento de andrógenos. Nuestra mente interpreta la victoria, y eso modula la química. El análisis no evita un tema polémico y entra en la relación entre hormonas y violencia, mencionando estudios en prisiones. Sí, se citan estudios que sugieren que, tanto en hombres como en mujeres, los reclusos que cometieron crímenes más violentos tienden a mostrar niveles de testosterona más altos. Más altos que los que cometieron delitos no violentos. Eso es. Y esto lleva a dos posibles explicaciones, dos hipótesis. Exacto. La primera, más simple y directa, es que los andrógenos causan directamente la conducta antisocial. Vale. ¿Y la segunda? La segunda, que es mucho más matizada y, en mi opinión, más interesante, sugiere otra cosa. Propone que los andrógenos no promueven la violencia en sí, sino un conjunto de rasgos de personalidad. La dominancia, la competitividad, la búsqueda de estatus. Y esos rasgos pueden manifestarse de formas muy distintas. Precisamente. Esos rasgos, dependiendo del entorno, de los recursos, de la educación, de la historia de aprendizaje de una persona, podrían expresarse de forma prosocial, convirtiéndote en un líder carismático, un emprendedor, un atleta de élite. O de forma antisocial, llevando a la delincuencia y la violencia. La hormona proporciona el impulso, pero la sociedad y la biografía del individuo le dan la dirección. Vale, entiendo el panorama general. Pero, ¿cómo pasa esto a nivel cerebral? O sea, ¿cómo se traduce un aumento de testosterona en un comportamiento concreto? La testosterona tiene varias vías de acción. Puede actuar directamente sobre sus receptores o puede ser convertida por enzimas en otras moléculas activas. Las dos principales son la dihidrotestosterona, la DHT, y, aquí viene la sorpresa, el estradiol. Espera, ¿el estradiol, un estrógeno, una hormona que asociamos típicamente al desarrollo femenino, es clave para la agresión masculina? ¿Eso suena completamente al revés? Pues es una de las grandes paradojas de la neuroendocrinología. En el cerebro, una enzima llamada aromatasa convierte la testosterona en estradiol. Ya. Y en muchas especies, esta vía de conversión al estradiol parece ser la más importante para regular la agresión. Es un mecanismo muy conservado evolutivamente. Alucinante. ¿Y hay algo más aparte de las hormonas? Sí, hay un neurotransmisor que el documento califica como el de mayor poder regulatorio en la conducta agresiva. ¿Cuál? La serotonina, o 5-HT,
La relación en general es inversa. Un aumento en la función de la serotonina tiende a suprimir la agresión y la impulsividad. Entonces la serotonina es como el freno del sistema. Es una buena analogía, sí. Y una baja función serotonérgica se relaciona con una mayor agresividad. Lo interesante es que la testosterona puede influir en la agresión, en parte, afectando a cómo funciona este sistema de serotonina. Es como si la testosterona a veces quitara un poco el pie de ese freno. Exacto, de ese freno serotoninérgico. Entonces, después de todo este recorrido, si tuviéramos que sacar la gran conclusión, parece obvio que la idea de oxitocina para el amor, testosterona para la guerra es una simplificación casi ridícula. Es una simplificación que no hace justicia a la realidad, para nada. La gran conclusión es que nuestras conductas sociales están orquestadas por un cóctel químico increíblemente complejo y, sobre todo, sensible al contexto. Claro. El sexo del individuo, su experiencia previa, su estatus social, su estado de ánimo, todo ello modifica drásticamente la acción de estas hormonas. No actúan en el vacío. Afectan a cómo percibimos el mundo. Afectan a cómo lo percibimos, a qué estímulos les prestamos atención y a qué valor de recompensa le damos a interactuar con los demás. El análisis que hemos hecho hoy nos deja entonces con una reflexión final muy potente. Si se confirma esta idea de que los andrógenos promueven rasgos como la dominancia o la competitividad, que pueden canalizarse hacia el éxito o hacia la violencia, esto nos obliga a hacernos una pregunta. Una pregunta fundamental, sí. Si la misma marea hormonal puede impulsar a una persona a ser un líder innovador y a otra a ser un criminal violento, ¿qué factores sociales, educativos e individuales son los que de verdad están dirigiendo el timón de nuestro comportamiento? Quizá la biología nos da las cartas, pero somos nosotros y la sociedad en la que vivimos quienes decidimos cómo jugar la partida.